Yo les bendiga, queridos estudiantes, bienvenidos a sus clases de cada semana del curso de matemáticas. Les saluda en el amor del Señor su profesora María Poco. Espero que estén bien, que el Señor bendiga también a cada una de su familia. Y vamos a leer, a compartir el texto bíblico de esta semana que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué bueno es nuestro Dios. Dice que nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Eso lo encontramos en la Biblia, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, del verso 22 al 23. Según el texto podemos contemplar el amor que el Señor siente por cada uno de nosotros. Él nos regala cada mañana nuevas misericordias. Imagínense ese amor tan grande que el Señor siente por cada uno de nosotros, de nuestra familia. A pesar que nosotros no le somos fiel, y muchas veces le hemos fallado, y muchas veces no andamos conforme a su voluntad, pero aún así el Señor tiene paciencia, tiene misericordia de nosotros, porque Él nos ama. Pero eso no significa que nosotros vamos a hacer siempre lo malo. Tenemos que nosotros frenar a nuestras malas acciones. Tenemos que nosotros cambiar las formas como estamos nosotros procediendo, cómo estamos andando. Mire que hay unos ojos que nos observan siempre. Tenemos que hacer siempre las cosas correctas. Tratemos de hacer las cosas correctas. Tratemos de andar siempre en obediencia. Tratemos de siempre temer al Señor para no cometer errores tras errores. Mire que el Señor es amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor. Todavía estamos viviendo una época de la gracia, pero eso se puede acabar. Amén. Y si tú crees que es necesario pedirle perdón a Dios, hazlo. Dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Recordemos entonces este texto. Cuando Dios nos dice que sus bondades se renuevan cada mañana, habla de sus bendiciones, sus misericordias. Si el día de ayer te pasaron cosas que te desanimaron, no te preocupes, porque al llegar el nuevo día, Dios te mostrará su amor y te sorprenderás. Que tengas un lindo día y continuamos con el tema de hoy. Ángulos. Definición. Un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un punto en común llamado vértice. Los rayos son los lados del ángulo. Aquí tenemos en el gráfico el rayo OA y el rayo OB que se han unido en este punto O llamado vértice. Entonces aquí se lee ángulo AOB. Ojo que en el centro siempre se va a colocar el vértice. En este caso el vértice O, el ángulo será AOB. Y se denota así, se dibuja un pequeño ángulo y se escribe desde el comienzo, primer punto A o B. Medida de un ángulo. Los ángulos en geometría se miden en grados sexagesimales. Aquí tenemos en el gráfico el ángulo FOD. Aquí el ángulo mide 40. Usamos una regla que es el transportador para poder medir la abertura de este ángulo. Notación. Medida del ángulo FOD. Se lee, ¿no? Medida del ángulo FOD es igual a 40 grados. Acá hemos hecho un ejemplo. Acá tenemos los tres ángulos de los varios tamaños y a veces cuando uno dice, no, ¿cuál es el ángulo más grande? Uno piensa que cuando la figura es mucho más grande, el ángulo será más grande. No, la abertura ya está determinada. Así sea pequeño o grande, la abertura ya está determinada. Aquí tenemos, por ejemplo, un rayo. ¿Cuándo habrá variación? Cuando la abertura varía. Esta abertura varía, ahí sí hay variación, pero cuando la figura mide 90 grados, yo puedo extender quizás mi rayo, igual sigue siendo 40 grados. Lo que varía es cuando la abertura se puede de repente cerrar o se puede abrir mucho más. Entonces ahí sí hay variación, pero cuando la figura ya sea pequeña, ya sea grande, el ángulo no varía, porque ya está determinado, o sea, ya mide 90 grados. Clasificación. Por su medida los ángulos se clasifican en ángulo recto, ángulo agudo, ángulo llano y ángulo obtuso. Este ángulo recto, su ángulo mide 90 grados. Acá tenemos, por ejemplo, si el ángulo lo giro, llego a formar quizás una L, entonces este ángulo va a medir 90 grados. Esta abertura va a medir 90 grados. Si el ángulo es menor que 90, entonces mi ángulo es agudo. El ángulo agudo toma valores desde 1 hasta menos de 90, hasta 89 quizás. El ángulo llano, cuando el ángulo mide
Miren que el gráfico forma casi una recta, entonces el ángulo es llano y mide 180 grados. Esta abertura mide 180 grados. Cuando el ángulo es obtuso, es menos de 180, pero más de 90. Entonces, el ángulo es obtuso cuando parte más de 90, o sea, 91, 92, pero antes de ser 180, el ángulo es obtuso. Todo este ángulo puede ser obtuso. Miren la abertura es mucho más grande. Entonces tenemos clasificado los ángulos por ángulo recto, cuando el ángulo mide 90 grados, ángulo agudo cuando el ángulo es más de 0, pero menos de 90 grados, ángulo llano cuando el ángulo forma casi una recta, el ángulo mide 180 grados, y el ángulo obtuso cuando mide más de 90, pero menos de 180 grados. Vamos ahora a hacer los ejercicios. Acá tenemos el primer ejercicio, nos dicen calcular el valor de X. Si nos fijamos bien, el ángulo total es recto. Tenemos este pequeño gráfico, que es un cuadradito negro, indica que el ángulo mide 90 grados. O sea, desde el comienzo hasta el final mide 90 grados. Pero este ángulo, a su vez, está partido o dividido a través de este rayo en dos ángulos. El ángulo que mide X y el ángulo que mide 55. ¿Y cómo resolver este ejercicio? Sumamos el ángulo X y sumamos el ángulo 55. Y esos dos ángulos me deben dar el total, que vale 90 grados. A este ángulo recto también puedo dividirlo en dos partes, en tres partes, en cuatro. Pero en este caso está dividido en dos partes. Quiere decir que X más 55 debe ser 90 grados. Se convierte en una ecuación. Esta ecuación se resuelve. X es igual a 90 menos 55. Resolviendo entonces, X es igual a 35 grados. Si yo sumo 35 más 55, me debe dar el total 90 grados. Siguiente ejercicio. Acá tenemos entonces un ángulo que parece una recta, que es el ángulo rectilíneo. Y ese ángulo rectilíneo se ha dividido en tres ángulos a través de este rayo y este rayo más. Quiere decir que estos tres ángulos de 60, el ángulo que está de aquí hasta acá y el ángulo Y, todo mide 180 grados. Sumamos entonces este ángulo que no tiene valor, no aparece un valor, pero está dibujado con un cuadradito. Este es el ángulo recto, que ¿cuánto mide? 90 grados. Tenemos entonces esta ecuación, 60 más 90 más Y igual a 180, porque todo es el ángulo rectilíneo. Resolviendo esta ecuación, nos sale que el ángulo Y, que nos piden calcular, vale 30 grados. Si queremos comprobar, sumamos 60 más 90, 150, más Y que vale 30, 180 grados, que vale todo el ángulo rectilíneo, o el ángulo llano también se le conoce. Siguiente ejercicio dice, también tenemos otro ángulo llano, dice, calcular el valor de este valor alfa. Este valor alfa, igual al ángulo llano o al ángulo rectilíneo, se ha dividido en 1, en 2, en 3, en 4 ángulos. ¿Qué hacemos? Sumamos los 4 ángulos y lo igualamos a 180 porque el ángulo rectilíneo es todo ello. Resolviendo entonces esta ecuación, nos dice que alfa es igual a 30 grados. Este alfa, que parece una A, es una letra griega, ¿no? Así se le llama alfa. Acá sale un poco diferente, aquí también, pero es alfa. Siguiente, calcular M. Entonces tenemos aquí al ángulo rectilíneo. Lo podemos ver de diferente posición, ¿no? Que está medio inclinado, pero es el ángulo total, el ángulo rectilíneo. El ángulo rectilíneo se ha dividido en dos ángulos, el ángulo que mide 60 grados y el ángulo que mide M más 20. Pero todo esto debe sumar 180 grados. Acá había 4 ángulos, acá solamente aparece 2. Pero igual el ángulo rectilíneo mide 180 grados y esta es la ecuación formada. 60 más M más 20, todo igual a 180 grados. Ahora, esta ecuación, ¿cómo se resuelve? Sumamos los números, 60 más 20, 80 más M, y luego el 80 pasa a restar el segundo miembro, y M sale 100 grados. Comprobamos. Si M vale 100, 100 más 20, 120, y 120 más 60 nos da un total de 180 grados. Siguiente ejercicio. Acá también tenemos al ángulo llano, o al ángulo rectilíneo. Y todo esto mide 180 grados. Y este ángulo rectilíneo se ha dividido en tres ángulos. Uno que mide 30, este ángulo que no tiene un valor, pero sabemos que es el ángulo recto, y como ángulo recto mide 90 grados, más este ángulo que mide X. Y nos piden calcular el valor de
x. 30 más 90 más x igual a 180. Aquí está entonces mi ecuación. Ojo que acá no había 90, yo le he agregado porque este ángulo tiene que tener un valor y el valor es 90 grados. ¿Cómo sale? Como les vuelvo a decir, este gráfico pequeñito que es un cuadradito nos indica que es el ángulo recto, ¿no? Por teoría. Si retrocedemos aquí, vemos el ángulo que mide 90 grados, este pequeño cuadradito nos indica que el ángulo es recto y cuánto mide ese ángulo, 90 grados, ¿no? 90 grados. Resolviendo esta ecuación, 30 más 90, 120, pasa a restar al segundo miembro, siendo el valor de x 60 grados. Siguiente ejercicio, también tenemos al ángulo rectilíneo o el ángulo llano. Vemos aquí entonces que este ángulo llano se ha dividido en 1, en 2, en 3, en 4 ángulos. Y acá nos piden hallar el ángulo beta. Aquí no aparecía beta, pero aquí lo estoy colocando. De repente sus hojas de ustedes están en blanco, ¿no? Es el ángulo beta. Beta. Siempre que tratamos de ángulos, colocamos valores del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma. Van también ustedes a conocer poco a poco estas letras o ese alfabeto griego. Entonces formamos la ecuación. Beta más 90 más 30 grados, todo deben sumar al ángulo llano o rectilíneo que mide 180 grados. Aquí entonces tenemos a nuestra ecuación. Aquí he colocado a 90 grados. Beta más beta, 2 beta. 90 más 30, 120. Nos queda 2 beta más 120 igual a 180. 120 pasa a restar al segundo miembro. 2 beta es igual a 60. Este 2 que acompaña a beta pasa a dividir al segundo miembro. Y hallando beta nos sale 30 grados. Ahora van a tener que ustedes trabajar esta práctica dirigida, donde dice encierra con rojo los ángulos agudos y con azul los ángulos obtusos. Sabemos que los ángulos agudos, por definición, por teoría, son menores que 90 grados y mayores que 0 grados. Por ejemplo, aquí a 45 es menor que 90 más que 0, entonces aquí lo voy a encerrar con rojo. Acá 120, que es mayor que 90 pero menor que 180, es el ángulo obtuso y lo vamos a encerrar con color azul. Y así van a trabajar ustedes los demás ejercicios. En este segundo ejercicio dice, escribe el nombre de los siguientes ángulos. Según el gráfico, yo veo que es un ángulo recto. Y aquí coloco yo ángulo recto. Si mide más de 90 grados, menos de 180, el ángulo será obtuso. Y así van a ustedes colocar aquí los nombres de los demás ángulos. En el tercer ejercicio se escribe la medida de los siguientes ángulos usando un transportador. Aquí vemos que mi ángulo está de cabeza. Lo voy a ustedes a enderezar como ustedes deseen. Yo, si gusto, doy la vuelta a mi hoja. Ustedes van a dar su vuelta a su hojita. Tal así que ustedes van a adecuar. Bueno, yo acá estoy dando vuelta a la figura, pero ustedes van a dar vuelta a su hoja. Ya. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a agarrar su transportador y van a medir. Vamos a ver por aquí. Le doy más o menos esta posición y pongo mi transportador. El uso del transportador es colocarle aquí en el vértice el centro del transportador y con mi reglita voy a medir cuánto es lo que mide este ángulo, ¿no? Dicho que va a salir un valor cerca casi a 90 grados, pues a 91, 92. Y ese valor ustedes van a colocarlo, pues, ¿no? Aquí van a colocar el valor de sus ángulos y van a hacer los demás ejercicios de la misma manera, usando siempre su transportador. Y sus trabajos para acá son lo mismo. Trabajemos en casa y se pinta de rojo los ángulos que sean considerados agudos, azules los obtusos, verdes los ángulos rectos y amarillos los ángulos llanos. Bueno chicos, que Dios les ayude. Aquí dice, no, coloca la medida de los ángulos usando tu transportador, agarren su transportador, midan cuánto mide esos ángulos y van a colocar los valores aquí. No es tan difícil. Ya en el bloque 3 ustedes van a hacer los cálculos como hemos hecho nosotros, como hemos trabajado, ¿no? Acá tenemos al ángulo recto, que todo esto mide 90 grados. Aquí también tenemos al ángulo recto, pero está volteado igual. El ángulo recto se ha dividido en dos ángulos, suman x más 36 igual a 90. Y así con sus demás. Acá tenemos al ángulo llano, que mide 180, y van a formar sus ecuaciones. Bueno chicos, ya estamos en la próxima semana comunicándonos también a través del video. Dios me los bendiga y sean siempre felices. Dios es bueno. Amén.